Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les traigo la presentación de una investigación que estoy empezando a realizar y la quiero compartir con ustedes porque realmente nos hace explotar la cabeza. Todo lo que vamos encontrando de aquel lugar tan especial llamado Göbekli Tepe, que se encuentra en Turquía. Quizás ustedes ya han oído hablar de ello mediante muchos videos que hay en YouTube, pero por increíble que parezca, es muy poca la información que llega al público. Así que amigos, alístense porque les voy a traer informaciones bastante interesantes, poco conocidas, y si de verdad les gusta, déjenmelo saber en los comentarios al final del video porque les puedo ir trayendo aún más. Por cuestiones de espacio y de tiempo, aquí reuní un poco de toda esa información que fui adquiriendo, pero como les digo, si les interesa, podemos seguir ahondando aún más en toda esta información que realmente es una locura, amigos. Göbekli Tepe, ya vamos a ir viendo qué es Göbekli Tepe, porque como les digo, así hayan oído hablar de ese lugar, es muy poco lo que sabemos y es muy emocionante poderles compartir esta información de verdad. Así que no me alargo más y empecemos. Bien, amigos, vamos a empezar con esta presentación, la cual he llamado Lenguaje Visual Ancestral. ¿Por qué lenguaje? Yo prefiero llamarlo lenguaje visual y no, digamos, expresión artística, por ejemplo, porque lo vi muchas veces repetido este título, expresión artística o el arte de los ancestros, el arte de nuestros antepasados. Arte es un término al cual yo lo manejo con pinzas, yo soy artista, entonces sé muy bien todo lo que hay detrás de esa palabra arte. Y como nosotros vamos a hablar de unos individuos que pertenecen a una edad antiquísima, antes de la historia, estamos hablando de la prehistoria, porque estas personas que aún no sabemos quiénes eran o cómo eran, ni siquiera habían empezado a escribir, ni siquiera habían empezado a realizar alfarería, vasijitas en arcilla. Entonces estamos hablando de un periodo tan antiguo que hablar de arte me parece también reducirlo y yo quiero dejar abiertas todas las posibilidades, no cerrar las cosas en definiciones. Lenguaje visual es mucho más amplio porque lo que vamos a ver y lo que vamos a analizar el día de hoy son esas cosas, esos objetos, esos manufactos que nos dejaron estos pueblos desconocidos del pasado, que no sabemos si había una intención artística o decorativa o religiosa, totémica. Entonces vamos a estar muy atentos con esos términos para, digamos, identificarlos, de alguna manera poderlos identificar, pero no reducir las cosas a un concepto que es actual, es de nosotros y que le estamos aplicando a estas poblaciones antiguas desconocidas. Así que les doy la bienvenida a esta presentación. Es la primera que hago, espero que les guste, que les agrade. Y les recomiendo muchísimo, amigos, que al final del video, si les gusta esta información, pongan su like para que apoyen esta labor que yo realizo y YouTube pueda promoverme aún más. Hoy les traje la investigación que realicé acerca de un yacimiento arqueológico del cual ustedes ya tal vez hayan oído hablar. Aunque parezca increíble, no es tan difuso, no es tan conocido como debería serlo, porque estamos hablando del yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, que queda en la zona suroriental de Turquía, esa zona tan importante. Y les digo que parece increíble porque este descubrimiento que se realizó relativamente reciente, pues ha cambiado todos los paradigmas que teníamos, todo lo que se creía conocer de nuestros antepasados, de nuestros inicios como humanos, como Homo sapiens. Y la verdad, lo que se ha encontrado allí ha puesto un poco en dificultad a los historiadores, a los arqueólogos, porque ya
tenían como un relato armado y esto ha roto con todo lo que se sabía y ya ustedes verán poco a poco por qué. Pero para ir entendiendo, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de qué es Göbekli Tepe. Göbekli Tepe se encuentra en la Alta Mesopotamia. Ya hemos hablado bastante de la Mesopotamia porque es precisamente el lugar allí en esa zona donde se encontraba el Gan Eden, que los Elohim fueron formando para educar a los seres humanos y para empezar a cultivar y todo lo que ya les he ido contando. Así que ya tienen el contexto. En la Alta Mesopotamia, región que vio surgir las comunidades agrícolas. Y esto es importantísimo porque antes se pensaba, hasta muy poco tiempo se pensó que los primeros que descubrieron la agricultura fueron los sumerios. Imagínense, ¿saben cuánto hay de diferencia entre estas poblaciones desconocidas de Gobekli Tepe con Sumeria? Pues hay más o menos 6.000 años de diferencia. Así que se tuvieron que ir un poquito más hacia atrás los arqueólogos, los historiadores, y eso los pone mucho en dificultad porque hay muchos ceros de por medio, muchos números de por medio. Las estructuras monumentales, interpretadas como edificios comunales, monumentales o recintos, fueron erigidas por grupos de cazadores recolectores. Estamos hablando de unas personas que se supone que en ese tiempo vivían en cuevas, que iban a cazar con sus flechitas más o menos hechas porque ni siquiera el metal se había descubierto, y recogían lo que iban encontrando, recolectores. No eran personas agricultores, eran recolectores. Esto cambió todo, porque lo que vamos a ir viendo forma parte de un complejo. Ustedes pueden ver aquí una reconstrucción de cómo más o menos piensan que pudo haber sido originalmente el recinto, los recintos de Göbekli Tepe. Se darán cuenta, piensen ustedes en estas personas que antes nos ponían en los libros de historia casi simios y viviendo en cuevas con el fuego encendido en el neolítico, pues miren ya lo que encontraron. ¿Y cómo lo encontraron? Pues les voy a contar. Fue muy curioso porque fue de la manera más casi banal. Estaba ahí un pastor en el desierto, en esa zona, con su rebaño, cuando se topó como con unas rocas y él se dio cuenta que eran largas y empezó a quitar arena y se dio cuenta que eran muy largas y muy raras. Dijo, esto está muy extraño y ellos en esa zona, pues en Turquía, en esas zonas de allí, ya han visto que hay yacimientos arqueológicos, entonces seguramente están informados porque ellos muchas veces tienen que ayudar, colaborar con los arqueólogos. Llamó inmediatamente a la gente, efectivamente. Fueron descubriendo unas piezas que pues todos se quedaron como aterrados y allí fueron empezando a excavar, pero eso ha sido muy lento. Al inicio hubo indiferencia, porque cuando la primera vez que fue descubierta, pensaron que era del periodo bizantino, no le pusieron ni 5 de cuidado, hasta que encontraron a un arqueólogo alemán que sí se dio cuenta del valor histórico que tenía este yacimiento y él sí dedicó su vida hasta el último día de su vida, porque murió hace poco, desafortunadamente. Y esta zona, este descubrimiento es muy poco conocido. Ahorita se ha hecho un poco más famoso por los youtubers que hablan, porque tiene tantos misterios, pues que atrae mucho la atención y la curiosidad. Pero amigos, cuando uno va ahondando en Gobekli Tepe, les juro que la cabeza le explota porque es imposible, es increíble. Es algo que de verdad te mueve, te corre el shampoo. No sé cómo podría expresarlo de la mejor manera. Entonces, amigos, desde allí empiezan a descubrir muchas cosas y se dan cuenta que, pues, que todo esto supuestamente lo habían hecho estos recolectores, cazadores primitivos que todavía no tenían ni siquiera escritura y ni siquiera hacían vasijitas de barro, de arcilla, no, porque fue antes de ese periodo.
Estamos hablando, ya se ha establecido que Göbekli Tepe tiene al menos 12.000 años. 12.000 años. ¿Se dan cuenta? Es una barbaridad. En 12.000 años, hace 12.000 años, se supone, como les decía yo, que la gente era nómada y que todavía andaban de cueva en cueva. Esto no debía suceder y no debía aparecer esto. Así que pues los arqueólogos de verdad que le salieron muchos cabellos blancos en sus cabezas. Los monumentos se utilizaban probablemente, porque esto no es definitivo, en relación con actos sociales y rituales. Ojo, porque sociales, estas sociedades que se reunían ahí no tenían todavía una configuración de sociedad, no había jerarquías, no se supone que ellos tuvieran como esos niveles sociales de un líder, no se supone que no. ¿Cómo construyeron ese lugar si no estaban ya configurados como sociedades con jerarquías? ¿Y para qué? Allí ya no cuadra la historia, ¿verdad? Y ellos suponen que se pudieron haber utilizado como para reunirse, actos sociales, no sé de qué tipo, rituales, y presentan unos característicos pilares de piedra caliza en forma de T. Pues atención, porque estos pilares en forma de T también tienen los correspondientes y nada menos que en Europa, en las Islas Baleares, en unas islas llamadas Menorca, Mallorca, donde yo ya hice un video porque fui, ojalá lo pudieran ir a ver porque estuve allí, porque estas increíbles tablas, las llaman tablas por la forma de T, son grandísimas y aún no se explican para qué las hicieron, por qué y quién. Igual que Göbekli Tepe y es probablemente más reciente o igual. O sea, podría corresponder también a ese tiempo. Entonces, pero la diferencia entre las tablas de España, españolas, con estas T en Turquía, en Göbekli Tepe, es que las de Göbekli Tepe están grabadas, tienen unos entalles, están talladas con unas figuras increíbles que ya iremos viendo. Entonces ya hay una diferencia abismal y estamos hablando de que Göbekli Tepe era hace 12.000 años y ya hacían este tipo de monumentos, ¿no? Dice que alcanza más o menos los 5,50 metros de altura. Imagínense eso, en medio de la nada, en medio del desierto. Algunos de los pilares que son representaciones abstractas de la forma humana. Díganme ustedes, yo como artista sé que la abstracción es un proceso intelectual muy complicado y muy complejo. Se supone que empezamos a hacer abstracción consciente más o menos en el siglo XX, con los artistas del moderno, con Picasso, Braque, con Kandinsky. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos miraron a los antiguos, a los antepasados. Miraban ese arte, entre comillas, arte primitivo, como lo llaman, primitivo. Pues yo diría que es el contrario, primitivo hoy, lo que hacemos hoy. Porque esta gente que hizo esto, que no sabemos quiénes son, ellos tenían una sofisticación y un grado de conocimiento de la forma, de la abstracción, de la síntesis, porque no hay nada más difícil que sintetizar una forma. Ustedes traten de sintetizar algo y me cuentan cómo les fue. Y que les venga estético, bello, como esto. Esto es sublime. Y yo creo que estas personitas, recolectores, cazadores, se encontraron con esas estructuras. Esos restos humanos que han encontrado allí, yo no creo que sean los arquitectos y los ingenieros de esas obras. Les soy muy sincera. No me voy a lanzar aquí a decirles quiénes podrían haber sido, pero ya poco a poco nos iremos haciendo nuestras hipótesis. ¿Por qué no? Pero no creo que hayan sido ellos. De esos restos que se encontraron son de los recolectores y cazadores. ¿Quiénes hicieron Göbekli Tepe? ¿Y con qué propósito? Estas figuras tan complicadas para vivir
No, ahí no vivía nadie. Ahí no vivía nadie y por eso se le atribuye un valor de reunión o de ritual, porque las casitas de estos recolectores cazadores, que ya las veremos más adelante, estaban un poco más alejadas, o sea que ellos caminaban y por qué construirse eso allí y no, pues, digamos, no vivir allí. Extraño, ¿verdad? Esto deja mucho que pensar. Algunos de los pilares que son representaciones abstractas de la forma humana también presentan relieves bajos de prendas de vestir. Imagínense eso, prendas de vestir, como cinturones, cinturones y taparrabos, así como relieves altos y bajos de animales salvajes, y ya veremos estos animales que eran. Aquí ya empezamos a ver el primer pilar en forma de T o también tabla. Sí se dan cuenta que tienen estos grabados estilizadísimos. No se sabe cómo los hicieron, amigos. No había metal, no habían descubierto los metales. ¿Cómo hicieron esto? Díganme ustedes, escríbanme si tienen alguna idea de cómo fue. Y esa perfección. Las comunidades que construyeron las estructuras megalíticas monumentales de Göbekli Tepe vivieron durante una de las transiciones más trascendentales de la historia de la humanidad, que fue la de pasar de ser cazadores, recolectores, pasaron a ser agricultores. Esto es tremendo porque se supone que los primeros agricultores fueron los sumerios. Entonces, yo ya les he hablado y los he actualizado respecto al Gan Eden, porque los sumerios sí contaron la historia. Estos no podían contar mucho porque no tenían escritura, los que encontraron estas grandes construcciones y quizás ellos ni siquiera sabían para qué eran y quién las había hecho. No está dicho que lo supieran. Entonces, se suponía que eran los sumerios que habían descubierto la agricultura y ellos fueron los inventores, por ejemplo, de la cerveza y le pasaron el conocimiento a los egipcios. Pues no, señores, fueron estas personas, estos ingenieros constructores de Göbekli Tepe, ellos ya habían aprendido a producir el maíz. Imagínense eso, el maíz, que es un gran misterio el maíz. Yo les he hablado del maíz en otros videos, espero que los vean, porque fueron estos venidos de las estrellas los que les enseñaron a producirlo, porque el maíz fue hecho en laboratorio, el maíz no surgió de una mutación genética espontánea porque es imposible que haya sucedido. Por algún motivo lo llaman, los científicos lo llaman el monstruo genético porque no saben cómo surgió. Algunos han dado hipótesis, pero todavía no se ponen de acuerdo. Y en cambio, está la hipótesis de que fueron los llegados de afuera, los extraterrestres que llegaron aquí, no me da miedo decirlo porque no viven en la Tierra, son extraterrestres, vinieron aquí y enseñaron a los humanos, les ayudaron a construirse sus herramientas, construyeron acueductos y todas estas cosas que hicieron para irrigar los terrenos y así surge de un momento a otro la agricultura en el ser humano. En los Gan Eden se comienza y luego estas personas salen de los Gan Eden y empiezan a construir ciudades, empiezan a hacer todas estas estructuras porque ellos estaban acostumbrados a vivir en recintos cerrados. Miren que estos son recintos cerrados. Gan Eden. Gan Eden es lugar protegido o recinto cerrado. Eso es Gan Eden. No es paraíso con flores y no, es esto. El recinto cerrado es el Gan Eden, con la diferencia de que ya no estaban los Elohim o Anunnaki o Teos o Vedas, como los quieran llamar, ya no estaban. El hombre tenía que volver a protegerse porque sabía que afuera estaban las bestias, tenían que estar protegidos. Estos pudieron ser los adamitas porque ellos surgieron ellos fueron hechos allí en esa zona, en Mesopotamia. Siempre estamos hablando de la media luna fértil, que son todos estos territorios que a pesar de ser desérticos y todo, también están los ríos. Recordemos el Éufrates y el Tigris, donde fueron hechos
los primeros humanos, los adamitas. Entonces, ellos salen de los Gan Eden y ¿qué hacen? Pues, pobrecitos, acostumbrados a vivir en recintos, se construyen sus recintos y pasan los siglos y ellos dejan su cápsula del tiempo, como esa que hacemos nosotros para que si algún día alguna otra civilización más avanzada viene y nos encuentra algo de nosotros en el espacio, ustedes saben que hemos lanzado cápsulas del tiempo al espacio, pues esta es una cápsula del tiempo que nos llega a nosotros y tratamos de entenderla y de leerla, pero no lo logramos y no entendemos cómo hicieron, por qué lo hicieron. ¿Ven, amigos, lo que sucede? Es siempre así. Y resulta que, pues ellos manifestaron todo lo que vieron. Seguramente ellos vieron muchas cosas que allí nos contaron en estas tablas. Otra cosa, bueno, creo que ya lo dije, la diferencia de tiempo entre los sumerios y estas personas son más o menos 6.000 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues aquí se nos aclara que estas personas pues ni siquiera hacían vasijitas, estaban en digamos, en ese periodo de la historia y pues ya hicieron esto y esto no se lo explica nadie. En las tablas hay unos símbolos que se repiten. Y el problema es que en esa época no había escritura. Entonces, ¿cómo vamos a acomodar allí todo esto? Pues entonces se llega a la conclusión de que es una protoescritura, porque según los estudiosos ya había símbolos que, pues efectivamente ellos entendían esos símbolos, eso es una lectura. De todas maneras los están estudiando. Estas H se repiten mucho y ya hay varias teorías que vamos a ir viendo, pero allí pues se especula bastante porque cada quien puede tener una idea distinta al respecto. Hay una cuestión que yo siempre he discutido y no me gusta precisamente como encasillar estas cosas, así como les hablaba de que decir que es arte es también una manera de hacerlo, es darle un significado puesto por nosotros a esto. Lo mismo es decir que lo usaban como símbolos espirituales. Yo diría que esas puertas hay que dejarlas abiertas, esas posibilidades hay que dejarlas abiertas, pero no son determinantes porque no hay una última palabra al respecto. No tenemos ni siquiera la noción de quiénes hicieron esto, así que pues decir, atribuirle ya unos valores simbólicos, espirituales, pues es bastante como encasillarlo. Yo lo dejaría abierto porque también hay teorías que hablan acerca de que estos pilares y toda esta estructura en sí es una estructura que podría estar conectada con el conocimiento del cosmos. Y esta me parece bastante lógica porque si ellos ya tenían conocimiento de la agricultura, pues tenían que también tener un conocimiento de los movimientos de los astros, de los ciclos, y eso lo vamos a ir viendo. De hecho, estos simbolitos que vemos acá, hay un científico que le ha dado ese valor simbólico como de esa codificación, porque estas medialunitas encontradas, pues que encierran un círculo, entonces el círculo es el disco solar, y le encontró una cierta lógica con la cuestión de los ciclos del tiempo, ¿no? Vamos a analizar la primera piedra, que es la piedra del buitre. De esta piedra se ha especulado muchísimo, ha desconcertado muchísimo a los científicos. Pues bueno, y aquí vemos, por ejemplo, ya algo que se repite bastante, que son estos maletincitos de los astronautas, porque lo vemos en todas las culturas presentes, estos maletines, y un día me gustaría hablarles al respecto, qué han dicho las personas, pues, que han estudiado este tipo de manifestación. Aquí que se han dado cuenta después de muchos estudios, se han dado cuenta de que los grabados de esta piedra sugieren que una vez, y esto está sustentado por la historia, porque hace 11.000 años antes de Cristo,
Hubo un desastre porque cayó un meteorito y pues murieron muchísimas personas. Y ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver y ya vamos a ver por qué. Aquí hay una figura humana, aunque no se ve muy bien, pero es una persona sin cabeza y representan las muertes, las numerosas muertes de seres humanos que causó la caída de ese meteorito. Vemos estos simbolitos dicen que podían ser un gran fulgor, como una luz muy fuerte, como movimiento puede representar. Y aquí está un escorpión, se alcanza a ver un poquito. El escorpión, esos animales son como también una protocosmología porque ya ellos ya tenían nociones, miren el escorpión aquí, ya tenían nociones de las constelaciones y les vuelvo a repetir, al parecer el conocimiento de los egipcios y de los sumerios viene de estas personas y se ha hipotizado que ellos eran precisamente protosumerios, o sea que probablemente las personas que se encontraban allí fueron las que después formaron el pueblo sumerio. Y le repito, tiene una lógica pensar en que los adamitas al salir de sus Gan Eden y hacer sus ciudades, recordemos que en la Biblia dice que lo primero que hizo Caín, ¿qué fue? Pues ir a buscar, ir a construir ciudades. Entonces, miren, y estas ciudades son esta es la estructura urbana más antigua que se ha encontrado. Y ahora vamos a ver cuál es la ciudad, la metrópolis más antigua que han encontrado hasta ahora. Aquí vemos el meteorito, que eso fue un desastre tremendo para la humanidad. Las tallas del pilar muestran un hombre sin cabeza, como les decía, un escorpión y un buitre. Algunos creen que el hombre sin cabeza simboliza el desastre humano y la gran pérdida de vidas humanas, según The Daily Mail. Uno de sus pilares parece haber servido como monumento conmemorativo de este acontecimiento devastador, probablemente el peor día de la historia, y esto después acarreó lo que conocemos como la era glacial. Aquí está. Entonces todo cuadra, los tiempos, lo que dice esta piedra, todo cuadra. Ahora vamos a ver el recinto de pilares y este recinto se encuentra en un lugar llamado Carantepe. Carantepe es un lugar hermano de Göbekli Tepe. Estos recintos todavía están muy poco excavados, o sea que todavía van a surgir cosas nuevas. Todo esto, amigos, está, digamos, allí como en remojo porque se volverá a discutir y encontrarán más cosas sorprendentes. Pero siempre hay dificultades para invertir en las búsquedas. O ya hemos visto que es típico que cuando descubren algo impresionante llega la guerra ahí, mandan a militarizar, porque ya hemos visto eso, ese fenómeno, lo hemos visto en un hallazgo importantísimo que hicieron en Egipto, militarizaron y ya nadie puede ir, ningún estudioso, nadie. Lo mismo con la esfinge, siempre es así. Cuando descubren algo raro, ahí mismo todos, mijitos, no se puede entrar porque hay problemas o no se puede excavar más. Pero lo que está debajo de estas ciudades es mucho, mucho más antiguo. Y quién sabe qué hay allí. Este lugar, Carantepe, es inquietante y poderoso. Este recinto de pilares en Carantepe. 10 de los pilares del recinto también están tallados directamente en la roca. Vamos a verlo. Este es el recinto. Estos son los pilares. Este pilar es distinto. Ahí se aplica la canción. No sé si ustedes veían Plaza Sésamo. Uno de estas cosas no es como en las otras. Perdón, es que no lo puedo evitar. Este pilar es distinto a todos. Y miren la forma tan particular. Curva. Pues hay una teoría al respecto interesante, porque dicen algunos estudiosos que esto podría ser un diapasón. Un diapasón es un instrumento y de sonido. Esta estancia, este recinto tenía una,
resonancia distinta porque decían, pero bueno, ¿cómo va a transmitir el sonido? ¿Cómo va a ser la resonancia? Pues se necesitaba agua. Efectivamente, aquí estaba el agua, había agua. Han encontrado otras vasijas con una función también posiblemente sonora. Y esto es un patrón que se repite en muchos lugares del mundo, que es la llamada la arquitectura psicoacústica, porque tiene unas características particulares en la acústica y es intencional. Y de eso se han dado cuenta. Miren, por ejemplo, este rostro aquí tan extraño, no se sabe qué significa, qué represente, lo llaman el rostro de los labios fruncidos. Obviamente, si nos ponemos a pensar en rituales, espiritualidad, es un dios, es un espíritu, bueno, en fin, no sabemos para ellos qué era, que eso es lo importante, cómo entrar en la mente de estas personas de esos tiempos, qué hacían allí, que el agua representa la vida y la espiritualidad, eso lo decimos nosotros hoy, y pues nosotros hemos ido estudiando otras culturas y folclores, pero estamos hablando de gente de hace 12.000 años. No sé qué tanto sabemos nosotros de estos pueblos. Creo que casi nada, porque como les digo, se creía que en esa época no existía la agricultura, no, todavía no se hacían construcciones y miren, entonces pues creo que todo ya está en el punto de discutirse, todo es discutible, que estas personas pensaban que ese lugar era como el ombligo del mundo, el centro del mundo. Y ellos piensan, algunos pues los que vieron esto de una vez dijeron que eran falos, pero otras personas dicen tal vez no. Tal vez esto se trata de omphalos, que significa ombligo, el ombligo de la tierra, que es una noción que se encuentra en otros sitios antiguos de todo el mundo, como Delfos en Grecia, Cusco en Perú, el monte del templo en Jerusalén y la isla de Pascua en el Pacífico. Y en la isla de Pascua, queridos amigos, vayan a ver esas estatuas, perdón, esas estatuas enormes, los Moabi, me parece que se llaman, que tienen las manos en el vientre y protegen, ¿qué cosa? El ombligo. Y aquí lo vamos a ver nuevamente repetido. Vamos a entrar a analizar el pilar T antropomorfo, que es algo fuera de todo. Göbekli Tepe, uno de un par de monolitos, hay un par de monolitos en forma de T. Aquí vemos cómo son sutiles, son muy delgados y muy altos. Miren la persona que está aquí. Esta es la parte frontal del monolito y se supone que es antropomorfo, o sea, esto es una persona. Díganme ustedes cómo lograron ese nivel de abstracción, de síntesis, de minimalismo y de sofisticación. Además de todo esto, tiene un cinturón, amigos, es que a mí me da risa porque es que es increíble ver esto. Yo creo que ellos cuando vieron eso dijeron, no, no, y ahora nos toca dejar ver esto. Bueno, ese cinturón y aquí podemos ver los símbolos que se repiten. Vamos a fijarnos bien en este, recordémoslo, este detalle. Miren las manos protegiendo el ombligo, efectivamente. Aquí lo vemos nuevamente en más detalle. Aquí tiene un collar, porque sí se ve que es un ser humano, tiene un collar. Y extraño, un elemento así tan delgado, tan fino, con una base, pues se ve muy inestable, ¿no? Se ve bastante, de hecho lo tienen sostenido, se están ayudando allí con unas amarras y unas cosas para que no se caiga. Bueno, importante ver esta descripción porque este cinturón está sosteniendo aquí esto que ven ustedes aquí, que hace como las veces de taparrabo, ¿no? Se supone. Es un zorro. Me pareció muy tierno esta figura porque tiene las paticas y la cola. Aquí está. Y está sostenido por este cinturón. O sea, yo veo esto y amigos, a mí me parece una cosa modernísima. Yo no sé a ustedes qué sensación les da, me gustaría que me lo dijeran.
Esto lo vi yo, esto no ninguno, o sea, nadie ha visto esto, ni están hablando de esto lo relacioné yo. Y ya ustedes me darán su opinión, porque yo veo aquí algo muy parecido y ya me dirán ustedes qué piensan. Por ejemplo, aquí vemos esta hebilla, la invertida, miren qué forma tiene la hebilla y miren esto. Miren esta forma, miren la base. Esto está dibujado en el papiro funerario, no sé cómo se pronuncia, de Khonsu Ankh de Egipto. Y este es el símbolo que estamos analizando en Göbekli Tepe. Aquí se ven las paticas, la base, miren la forma, las patas. Y aquí se ven como unos rayos de luz. Y miren la proporción, está sobre la esfinge. Si lo hicieron pues como a la escala, pues imagínense el tamaño de este aparato que nunca se ha visto repetido en ningún otro papiro, en ninguna otra parte. No hay más dibujos así, no hay referencias. Y me pareció muy parecido, ya me dirán ustedes qué opinan. Pues estamos hablando de los símbolos, de la simbología. Y esto de lo que les hablaba es que aquí está hablando de fenómenos celestiales. Este es el disco solar. Esto es una teoría que dio uno de los estudiosos. En realidad no son letras, porque a nosotros nos vienen en mente las letras. En esa época no hay escritura, pero ellos ponen estos símbolos. Les repito, pueden estarse basando en la naturaleza, como suponen los arqueólogos que estas medias lunitas acá encierran el disco solar y esto habla de equinoccios y habla de fenómenos celestes, o son símbolos que ellos de pronto habían visto y los fueron repitiendo y los fueron escribiendo y los usaron después. No sé. Todo esto son posibilidades. Aquí vemos los cortes que ellos hacen, esas geometrías perfectas, impresionantes. Entonces aquí pues el estudioso dice, se cree que los arcos de la izquierda y derecha, estos arcos representan el rango angular, es decir, el azimut del sol naciente y poniente en el horizonte entre los solsticios de verano e invierno. Cada uno de ellos subtiende un ángulo de 81 grados, o sea, está hablando del disco celeste, el sol. Entonces, dice que la H sería uniendo esos dos, digamos, esos dos trazados, uniéndolos, haría una H tratando de entender por qué se repite tanto esa H, pero les repito, son teorías y no es nada definitivo todavía. Aquí pues estamos viendo lo que ellos nos están contando en esta roca. Aquí está el hombre pájaro y miren que los hombres pájaros también los vi en la Puerta del Sol en Pumapunku, allá en Tiahuanaco, en ese complejo arqueológico Tiahuanaco. Yo vi en la Puerta del Sol que hay unos grabados de hombres pájaros. Si ven, son patrones que se repiten. Aquí están, de hecho, ya pues se piensa que ellos sí tenían un conocimiento de del cosmos. Entonces, pues es interesante que ellos ya tenían ese conocimiento, quién se los dio. La estela es importante porque confirma hechos que ya conocíamos, lo que hablábamos del suceso de hace de 11.000 años antes de Cristo, que fue la caída de ese meteorito, y cuando hicieron estudios del suelo, encontraron en abundancia iridio. Y aquí lo vemos, el iridio, que cuando cae un meteorito, pues queda en abundancia y por eso entonces sí sería coherente que estuviera ese elemento allí. Ahora vamos a pasar a mirar el hombre de Urfa, no sé si ustedes lo conocen, esta escultura no tiene igual, es única en el mundo, el hombre de Urfa. Fue encontrada en las cercanías de Göbekli Tepe, pero es distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora, las columnas, las taulas. Miren qué diferencia. Es
naturalista, o sea, es una figuración realista de un ser humano. Tiene unos rasgos muy particulares, hay que pensar cómo eran las personas en ese tiempo allí en esa zona de Turquía, muy europeo. Una nariz prominente, no tiene boca y esto es muy importante porque esta estatua, esta escultura resalta mucho los ojos y ya vamos a ver todo esto, que están en unas cuencas profundas y dentro de esas cuencas hay obsidiana, o sea, quisieron realmente resaltar los ojos. La boca no está, a diferencia de los ojos, la boca no está y no fue un olvido, un descuido del escultor porque vemos los detalles y ahora vamos a ver las orejas cómo están detalladas. Esta cuestión aquí es bien interesante porque, ¿qué dicen ustedes? ¿Es un collar? No tiene base, no tiene base. Aquí vamos a ver cuando la encontraron, es así. Miren el tamaño natural, casi de un humano. Este elemento es como si la quisieran transportar e incrustarla en lugares donde hay tierra, ¿verdad? Esto es único, esto en ninguna otra escultura lo he visto. Ahora vamos a ver más detalles al respecto. Aquí ya pues se resaltan los detalles, como ven, muy geométrico. Y este elemento aquí, no sé si ustedes recuerdan como esos trajes adherentes muy pegados al cuerpo, que tienen el cuello en V. No sé si esto sería un collar, a mí no me parece, es muy geométrico y rígido para ser un collar, ¿no? Pero pues todos son interpretaciones, pero a mí me parece como esos trajes pegados al cuerpo. Tiene el cuello grueso, eso hay que notarlo. Tiene el cuello muy grueso. Recordemos las tablas como son de delgaditas y estilizadas. Él tiene el cuello grueso, hombros anchos, es fuerte, tiene los brazos visiblemente fuertes y largos. Las manos son fuertes también. Aquí se supone que protege su miembro viril. Otra persona ha hecho otra lectura. Ha dicho un especialista que esto podría ser un cráneo. En ese lugar se hacía culto al cráneo. Esto no lo podremos profundizar ahora porque se nos va mucho tiempo, pero les doy esa nota porque podríamos dejarlo pendiente si les interesa que siga profundizando acerca de Göbekli Tepe. Aquí, por ejemplo, se nota en la talla que hasta aquí llegan los brazos, pero dejan estos orificios muy especialmente para que de pronto pase la luz o para sujetarlo, no sé, no se sabe cuál es la tarea, pero hay personas que encuentran significados aquí de ojos. Lo que decíamos de los ojos, hay un tipo de escultura ocular, no me acuerdo el nombre, pero que le da mucha importancia a los ojos. Y es que si ustedes se ponen a pensar, esta escultura no tiene boca y si nosotros pensamos en la telepatía, por ejemplo, no tenemos que hablar con los labios, pero sí con el pensamiento. Y la mirada es algo también muy expresivo que puede manifestar también poder, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en los primates, ellos cuando quieren hacer respetar sus espacios, ellos miran fijamente a los ojos al contrincante que si está como en sujeción, se va y le huye la mirada al superior. O sea que es algo ya bastante, podemos decir que ya es algo que viene de la antigüedad, este comportamiento de los animales de siempre. Ellos no es que han cambiado su manera de relacionarse entre ellos. Esto me parece interesantísimo porque el hecho de que no tenga boca es bien interesante. Miren los detalles, no se les olvidó, la nariz es prominente, por ejemplo, es más importante todavía. Es un personaje bastante misterioso, bastante magnético. El psicólogo Julian Haynes percibía los ídolos oculares, se llamaban así, ídolos oculares, porque los ojos eran lo más importante, no como elementos ornamentales, sino como estatuas parlantes que hablaban, que contenían voces de los muertos, como figurillas que ayudaban a producir voces alucinadas. Algunos tipos de ídolos oculares se colocaban cerca de los elementos, como el agua. Bueno, ya vimos que había allí
una especie de recinto lleno de agua, ¿se acuerdan? Donde estaba la acústica. Esto es Cataluyuk. Cataluyuk fue la primera ciudad, se supone que fue la primera ciudad, o al menos de la que tengamos noticias nosotros, y fue descubierta ahí cerca, en esa misma zona, porque ahí hay muchos descubrimientos, en esa zona ahí de Turquía. Cataluyuk, miren cómo eran las casas de las personas que iban a Göbekli Tepe a hacer sus reuniones o a congregarse allí. Miren la diferencia. Estas casitas, entre otras cosas, se entraban por la parte superior, no abajo. ¿Por qué? Seguramente por seguridad, para que los animales no se metieran, se sentían más protegidos así. Pobrecitos, ellos tenían. Yo me acuerdo de Caín cuando lo echan del Gan Eden, que él dice, tengo miedo porque sé que si salgo de aquí me van a matar. Él estaba en un recinto protegido que era el Gan Eden. Y cuando Caín sale, sabía que había hombres primitivos, había todos estos que eran los resultados de los experimentos en los Gan Eden, que eran estos homínidos que resultaban de la mezcla del ADN de adamitas o directamente de los Elohim con estos homínidos. Y pues imagínense el miedo de Caín de salir de su recinto protegido, pues ¿qué hizo? Ciudades. Empezaron a construir y se mezcló con las personas que estaban allá afuera. Entonces, pues amigos, es bien interesante. Esto vale la pena profundizar. Miren estas ciudades. De todas maneras, pues aquí pues se ven casi modernas. Pero bueno, esto pudo haber sido ya a finales del Neolítico. Miren, ya descubrieron la agricultura, pues descubrieron, ya sabían cómo aplicar los conocimientos de agricultura y ya estaban cultivando aquí el trigo, el maíz, imagínense, todo esto. Entonces, pues, pero no llegan no creo que personas que construyan así hicieron esos monumentos y esos monolitos en Göbekli Tepe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan que son los mismos? Aquí está el mapa de Cataluyuk, la primera ciudad de la historia, parece que sí, parece que no, pero al menos una de las primeras. No se ha datado todavía los restos de humanos que han encontrado allí. O sea, no se sabe cuántos son antiguos. Y como les decía, se piensa que pueden ser protosumerios. Esto es bien interesante. Miren la media luna fértil. Aquí se dio todo, queridos amigos. Aquí hubo un Gan Eden. Aquí está el Éufrates, el Tigris, donde se pusieron los primeros humanos, donde se hizo a Eva y las Evas, donde se hizo a Lilith. Y aquí nace nuestra historia. Los restos de esta ciudad cuando la encontraron dijeron, pero se supone que en esa época no vivían en casas, vivían en cuevas. ¿Ahora qué hacemos? Cataluyuk, en Turquía. Estos son grandes descubrimientos. Miren esto, miren la complejidad. Miren esto, amigos, cuando se supone que el humano vivía en cuevitas. Y de verdad, me lo dicen en los comentarios si quieren que sigamos yendo más en lo profundo con Göbekli Tepe, con todas estas ciudades que surgieron allí, porque es que eso está conectado con nuestro origen, nada menos. Y ahí vamos viendo. Por ejemplo, el hecho de que ellos ya habían domesticado la oveja es muy importante y si les intriga saber la oveja es un producto de laboratorio. La oveja no pudo haber surgido así. Y pues si a ustedes les interesa, podemos profundizar más sobre esa información, que es bien intrigante, bien interesante. Por ahora, amigos, yo los dejo con esto. Y recuerden que mi Story Channel, yo los estaré esperando con más historias, más misterios como estos. Pero por ahora les mando un gran abrazo y hasta pronto. Cuídense mucho.